Buenos días, queridos alumnos. Siguiendo con el programa de estudio de Política y Legislación Nacional, nuestro tema de hoy, la incidencia de las lenguas oficiales en las enseñanzas, políticas relacionadas con la libertad de enseñanza, la igualdad y el derecho a la educación, el sistema y la reforma educativa. En el Plan Estratégico Paraguay 2020, plantea que toda la población entre 15 y 50 años se comunique fluidamente en castellano y guaraní, sepa leer y escribir con expresividad en los dos idiomas y tenga un sentido de pertenencia a una cultura en un contexto multicultural. Conceptualmente, el bilingüismo es definido como aquella situación lingüística en la que el sujeto posee cierta competencia comunicativa en dos lenguas, es decir, la capacidad o competencia de las personas o el individuo para hablar o comunicarse en dos idiomas o lenguas, o la coexistencia de dos lenguas en el mismo territorio. Conforme al grado de competencia, se ha subclasificado al bilingüismo en incipiente y coordinado. Incipiente significa el desarrollo e inicio de la lengua, y coordinado, la capacidad de comunicarse en dos lenguas con igual competencia. La diglosia tiene que ver con la utilización de una u otra lengua que maneja el sujeto, según dominios, situaciones o interlocutores. Todavía hasta hoy en Paraguay se tiene reservado para el castellano la mayoría de los espacios comunicativos de uso público o social, y dependerá del sujeto hablante la forma de utilizar ambas lenguas. Breve reseña histórica del bilingüismo en Paraguay. En el año 1967 se promulga la nueva Constitución, y en el plano educativo, en la parte de los derechos sociales y familia, la Carta Magna estipula que en el artículo 5 los idiomas nacionales de la República son el español y el guaraní, y será de uso oficial el español. Y en el artículo siguiente, que el Estado fomentará la cultura en todas sus manifestaciones, protegerá la lengua guaraní y promoverá su enseñanza, evolución y perfeccionamiento. En el año 1978, con la asistencia de la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, se inicia el proyecto bilingüe con el objeto de dar solución a la elevada tasa de deserción escolar registrada entre los estudiantes de guaraní hablante. Este apoyo comprende desde el año 1942 a 1988 y abarcó las áreas de educación técnica, materiales educativos, educación de adultos, desarrollo del currículum, educación bilingüe castellano-guaraní. La apertura democrática o el principio en la Constitución del año de 1992 significaba un cambio sustancial e importante en la enseñanza y la práctica de los valores acorde a la nueva época. Con esto, el artículo 77 de la enseñanza en lengua materna, en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del educando. También se instruirá en el conocimiento y en el empleo de ambos idiomas oficiales de la República. Y en el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá elegir uno de los dos idiomas oficiales.
El artículo 140 de los idiomas. El Paraguay se declara un país pluricultural y bilingüe, europeo y hispano, unión de los españoles con los guaraníes. Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La ley establecerá las modalidades o la forma de utilización de uno u otro idioma. Las lenguas indígenas, así como la de las minorías étnicas, forman parte del patrimonio cultural de la nación. En el año 1993 se inician cambios importantes referente a los programas de estudios y los años o tiempos otorgados a la enseñanza primaria. Y comenzó a elaborarse un nuevo currículum. En el año 1994 nació la nueva reforma educativa, de tal modo que la obligatoriedad de asistencia a la escuela aumentaba en un 50%. En cuanto a la permanencia en los centros educativos, la enseñanza escolar básica pasó de 6 años a 9 años, dividido en 3 ciclos. El sistema educativo vigente a partir de ese año incluye la educación de régimen general, o sea, formal, no formal y refleja la educación de régimen especial. La educación inicial y escolar básica implementa el sistema bilingüe castellano-guaraní de tal modo a llegar a toda la población. No obstante, en materia de legislación lingüística se puede afirmar que están reunidas todas las condiciones legales e institucionales para que el guaraní sea empleado como lengua oficial y lengua de trabajo en todos los ámbitos sociales. Con ello también podría vislumbrarse una salida de la diglosia, tan ansiada por los sectores que militaron a favor de la Ley de Lenguas promulgada a fines del año 2010. Reconociendo el desafío que representa una salida del conflicto diglósico paraguayo, imposible de lograrse solo mediante la escolarización, también el sociolingüista. El camino a una normalización, reglamentación o legislación del guaraní implica que la lengua empieza a utilizarse en nuevas funciones, lo que significa no solo un cambio de actitudes ante la lengua, sino un cambio en el comportamiento, según Cooper en el año 1997. Ley de Lenguas, número 4251. Coley Oñe Ñande Ñenguera Leireje. Finalmente, hacia finales del año 2010, en diciembre, se promulga la Ley de Lenguas. De las declaraciones fundamentales y de los fines. La presente ley tiene por objeto establecer las modalidades de utilización de las lenguas oficiales de la República. Se debe disponer las medidas adecuadas para promover y garantizar el uso de las lenguas indígenas del Paraguay y asegurar el respeto de la comunicación visogestual o lenguas de señas. De la pluriculturalidad. El Estado paraguayo deberá salvaguardar su carácter pluricultural y bilingüe, velando por la promoción y el desarrollo de las 2 lenguas oficiales, la preservación y promoción de las lenguas y culturas indígenas. También el Estado deberá apoyar y asegurar el uso de dichas lenguas en todas sus funciones sociales, y también debe velar por el respeto a las otras lenguas utilizadas por las diversas comunidades culturales en el país.
de las lenguas oficiales. Las lenguas oficiales de la República tendrán vigencia y uso en los tres poderes del Estado, y en todas las instituciones públicas. El idioma guaraní deberá ser objeto de especial atención por parte del Estado. Como signo de la identidad cultural de la nación, instrumento de cohesión nacional y medio de comunicación de la mayoría de la población paraguaya, de la promoción de las lenguas originarias y de la no discriminación por razones lingüísticas. También el Estado debe promover la preservación y el uso de las lenguas originarias de América, tanto en su país como en las organizaciones internacionales en las que participe. Que ninguna persona ni comunidad lingüística será discriminada ni menoscabada por causa del idioma que utiliza. Los tribunales del fuero jurisdiccional correspondiente serán competentes para conocer de las violaciones que se produzcan en relación con los derechos lingüísticos reconocidos por esta ley a los habitantes del Paraguay. De los derechos lingüísticos individuales. Todos los habitantes de la República tienen derecho a conocer y usar las dos lenguas oficiales, tanto en forma oral como escrita. Recibir información en su lengua, en los temas laborales y administrativos de interés general. Debe recibir información oficial en guaraní y en castellano, a través de los medios de comunicación del Estado o privados. Tampoco ser discriminado por razón de la lengua utilizada. De los derechos lingüísticos colectivos nacionales. Son derechos lingüísticos de la comunidad nacional. Contar con un plan de educación bilingüe guaraní-castellano. Tener disponibles los servicios del Estado en las dos lenguas oficiales. Tener la presencia equitativa de las lenguas guaraní y castellana en los medios de comunicación del Estado y en los programas oficiales emitidos por medios privados de comunicación. También debe contar con servicios informativos estatales y señalizaciones en ambas lenguas oficiales. De los idiomas en la educación. De la alfabetización en lengua materna. El niño y la niña tienen derecho a recibir educación inicial en su lengua materna, siempre que la misma sea una de las lenguas oficiales del Estado. Los pueblos indígenas utilizarán en la etapa inicial de la educación escolarizada sus respectivas lenguas, y las demás comunidades culturales optarán por una de las lenguas oficiales. De las enseñanzas de las lenguas oficiales. Las lenguas oficiales serán enseñadas en las instituciones públicas y privadas que integran el sistema educativo nacional y aplicando métodos que garantizan la máxima eficacia comunicacional. De las lenguas oficiales como instrumentos didácticos. Las lenguas oficiales serán utilizadas como medio en la enseñanza en todos los niveles del sistema educativo, ya sea inicial, escolar básica, media y superior, de conformidad con la competencia requerida para cada nivel. El 25 de agosto se conmemora el Día del Idioma Guaraní. Muchas gracias.